Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y por el Espíritu, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el testimonio es de la verdad. Aquí, ¿qué pasa? Los gnósticos, de nuevo, contra quienes está hablando Juan en este momento, bueno, hay varias interpretaciones, como todo, pero el agua se interpreta y es reconocido por muchos autores de confianza que se refiere al bautismo y la sangre a la crucifixión. Entonces dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, porque los gnósticos enseñaban que en el bautismo, es decir, en el agua, Cristo, el ser divino, vino sobre Jesús, el ser humano, pero que en la cruz, es decir, en la sangre, Cristo se separó de Jesús porque no podía el Hijo de Dios, de forma divina, ver pecado. Por eso dice, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu de Dios es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Por aquellos, si alguna vez están discutiendo con alguien, no se puede usar este versículo del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo como prueba de la Trinidad de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el hecho de que este versículo, partes del versículo no están en los manuscritos originales, por lo menos los más tempranos, entonces mejor mantenerse fuera, pero sí hay muchas otras partes en que sí se habla de una Trinidad. Bueno, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, es decir, aquí está hablando, si le creemos a los hombres lo que ellos nos dicen, tenemos que creerle a Dios lo que Dios nos ha dicho. Y nos ha dicho que Jesucristo es su Hijo y que ha venido para la propiciación de nuestros pecados. También cuando Jesús fue bautizado, salió una voz, ¿verdad? Bueno, descendió, perdón, el Espíritu Santo en forma de paloma. No se sabe si fue en forma de paloma o como paloma realmente, pero una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, igual cuando estaban Pedro, Juan y Jacobo en la montaña, que estaba con Elías hablando, etcétera, y Moisés, y salió la misma voz y les dijo, a él oíd, este es mi Hijo amado. Ese era el testimonio que ellos habían recibido. Bueno, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, en el Espíritu Santo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El testimonio de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar, es que Él ha venido a darnos vida eterna y que ha venido a través de Jesús. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea Jesús, el que no lo acepta, el que no cree, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Es decir, Juan le escribe a gente creyente, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay muchas religiones ahora, pseudo cristianas, en las que se enseña que no podemos conocer si vamos a ser salvos o no, sino hasta que muramos. Juan está diciendo, no, aquí en vida nosotros podemos tener la firme seguridad de que somos salvos y podemos tener esa confianza por la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, por la propiciación de nuestros pecados. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo mismo que Jesús decía, y todo aquello que pedáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Y si sabéis que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Un hecho increíble es que Dios nos oye. No, Dios es muy grande, Él está en sus problemas cósmicos.
es lo que naturalmente tendemos a pensar. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, que Él nos oye. De hecho, cuando Isaac y cuando Abraham, por problemas entre Isaac y su hermano, el hijo de Agar, tiene que sacar a Ismael, dice que Ismael llora y ese llanto llega a oídos de Dios. O sea, Dios escucha una sola persona que llore. Cuando Ezequías estaba muy mal, el rey de Israel empieza a llorar, se da vuelta a su cama y empieza a llorar en su cama, comienza a llorar. Dice que Dios escuchó ese llanto. Dios le había dicho a Ezequías, por si no saben la historia, Dios le había dicho a Ezequías, que era un buen rey de Israel: vas a morir. Ezequías empieza a llorar, se mete a la cama, se da vuelta, empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y a Dios le llegan tanto esas lágrimas que manda al profeta y le dice: no, dígale a Ezequías que no va a morir, que le doy no sé cuánto tiempo más de vida. Es decir, que Dios había dicho: vas a morir. Y el llanto de Ezequías hizo que cambiara el pensamiento de Dios. Igual con Moisés, Dios dijo: no, estoy harto del pueblo de Israel, su corazón divaga en actos carnales, etc. Moisés, de Dios, igual con Moisés, Dios dijo: no, estoy harto del pueblo de Israel, su corazón divaga en actos carnales, etc. Moisés intercede por ellos y Dios dice: bueno, ok, voy a caminar con ustedes. Entonces el pensamiento, las lágrimas, el sentimiento y la oración de una sola persona es escuchada. Por eso dice aquí que tenemos la confianza de que Dios nos oye, aunque seamos una persona, aunque seamos insignificantes, aunque no seamos perfectos, Dios nos oye. Y esto es una gran ventaja. Por supuesto que no estamos acostumbrados a agradecer. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto último quiero resaltarlo: el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Jesús se vio tentado en los 40 días en el desierto, Satanás, una de las cosas que le dijo fue: póstrate delante de mí y adórame y yo te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús no le dijo: no es cierto, esos reinos son de Dios, no te pertenecen. Y aquí está confirmando lo mismo: el mundo entero está bajo el maligno. Dios llama que Satanás es el príncipe de este mundo, es decir, este mundo en un sentido pertenece a Satanás. Él tiene dominio sobre este mundo y por eso vemos tantas catástrofes, por eso vemos tanto enredo, porque cuando vino el pecado, después de lo que Eva y Adán hicieron, las condiciones de legalidad que Dios tiene sobre el mundo cambiaron, y no es sino hasta que Dios venga a juzgar el mundo, hasta el caballo blanco de Apocalipsis, que este esquema de vida que se da ahorita va a cambiar. Bueno, ¿qué es esto de pecados de muerte y no de muerte? Por supuesto hay muchas interpretaciones. Algunos piensan que el pecado de muerte se refiere a un pecado en el que el creyente persiste y se mantiene sin confesar. Segundo interpretación, que hace referencia al pecado del homicidio. Tercera interpretación, otros piensan que el pecado al que se hace referencia aquí es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesús había dicho que el único pecado, ¿verdad?, que no tenía perdón era la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los fariseos estaban diciendo que Jesús estaba hablando en nombre de Satanás. Y 4, que se trata de una forma especial de pecado. Hay una quinta explicación que leo. Una última explicación es que lo que está a la vista es el pecado de apostasía. Y creemos, dice el autor, que esta explicación es la mejor que se ajusta al contexto. Un apóstata es alguien que ha oído las grandes verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesús realmente es el Cristo, profesa incluso el cristianismo, pero nunca ha sido realmente salvo. Bueno, y
para terminar, versículo 20 y 21, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nosotros podemos conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Este es el verdadero Dios y vida eterna. No, Jesús no es Dios. Aquí está diciendo que Jesús es el verdadero Dios, es una prueba de la divinidad de Cristo y de la vida eterna. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Mucho que decir de Primera de Juan, pero para no alargar demasiado, espero que le haya servido de algo. Y summarizing, como dicen, resumiendo, Juan habla de guardar los mandamientos de Dios, de que si guardamos ese mandamiento es igual a amarle, que si le amamos podemos pedir confiadamente y podemos estar confiados ante su presencia cuando Él venga, y que esa actitud, porque es una actitud de vivir en comunión con Él, es el que abre los cielos para nosotros, y que si vivimos en una profunda dureza de corazón, que nunca pedimos perdón por nada, que a Dios, que no amamos a nuestros hermanos, esa comunión se rompe. Como vimos en el capítulo 1, versículo 7 decía que, pero si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Implicando que si no andamos en luz, su sangre no nos limpia de todo pecado. El no nos limpia de todo pecado no quiere decir que perdemos la salvación. Quiere decir que no podremos tener comunión con Él. Como cuando en Israel Dios les decía, hasta aquí voy a cerrar los cielos. No era que dejaba totalmente a su pueblo, sino que no tenía comunión con Él. Y eso sería todo por el momento.